Este escrito fue hecho antes de que Milei asumiera la presidencia, habiendo ganado las elecciones contra Sergio Massa. La pregunta ¿es Milei un fascista? Las claves que dio Umberto Eco para detectar al fascismo. Umberto Eco dice que es un deber ético renunciar a los fascismos para que no vuelvan a ocurrir. Por ello, en el libro 5 escritos morales, se compila un texto llamado El fascismo eterno, donde expone claves para detectar al fascismo. Un pequeño adelanto de las conclusiones es que estas claves pueden servir como brújula para detectar los fascismos que aparecen en nuestro actual tiempo. Es una primera clave y por eso quería compartirla. Para comenzar, poniéndonos en tema y volviendo a la década de 1930, en Europa, ¿era el partido nazi, el nacionalsocialismo alemán, fascista? ¿Crees que Hitler y su séquito tenían una ideología nazi consolidada? Tomemos esta pregunta retórica un poco más en serio de lo que solemos hacer. La pregunta es, la respuesta corta a la pregunta sobre si los nazis eran fascistas es sí, lo eran. La respuesta que daría Eco es sí, eran fascistas, pero no como piensa la mayoría. El nazismo tiene muchos componentes fascistas, pero no todo fascismo es nazismo. Este silogismo es claro, pero hay que aplicarlo siempre. Se confunde regularmente que todo fascismo tiene que tener las características del nazismo, pero como dice Eco, el nazismo fue un fascismo fusi. Fusi significa difuminado o impreciso. O sea, que el nazismo era un fascismo difuminado. Eco lo dice así. No era una ideología monolítica, sino más bien un collage de diferentes ideas políticas y filosóficas, una colmena de contradicciones. ¿Se puede concebir acaso un movimiento totalitario que consiga aunar monarquía y revolución? ¿Ejército real y milicia personal de stalinismo? ¿Los privilegios concedidos a la Iglesia y una educación estatal que exaltaba la violencia? ¿El control absoluto y el mercado libre? El partido fascista nació proclamando su nuevo orden revolucionario, pero lo financiaban los latifundistas más conservadores que esperaban una contrarrevolución. Aquí Eco ya enciende las alarmas. Nazismo hubo uno solo. Pero para los fascismos hay un parecido de familia, donde un individuo puede ser completamente diferente a otro, pero comparten una característica de fondo que los hacen pertenecer a esa misma familia. Aquí Eco incorpora la idea de urfascismo o fascismo eterno. Declara fascismo eterno a esas características que están presentes en todas las familias de fascismos. Estas características no pueden ser encuadradas en un sistema, pero según Eco, con solo encontrar una de ellas características, podrían, y abro comillas, podrían hacer coagular la nebulosa fascista. O sea, pensándolo de otro modo, cuando aparece una característica de las que se denominará a continuación, esta característica puede ser desencadenante, o pensando en química, en ignitor, para una física sería, para una reacción en cadena que coagule
o de masa a un ideario fascista. Para ser un poco más concreto, Eco va a empezar a denominar características, y puede ser que una de estas características haga que de todas esas ideas fusis o difuminadas se unen y coagulen en una forma de fascismo. Y empieza una puntualización. 1. Culto a la tradición. La verdad fue anunciada y solo podemos interpretar el oscuro mensaje de la tradición. 2. Rechazo al modernismo, o sea, un irracionalismo. Rechazo a las ideas modernizadoras. 3. Culto a la acción por la acción. Pensar es castrante y la cultura crítica es sospechosa. 4. Pensar distinto o el desacuerdo es traición. 5. Consenso por miedo a la diferencia. Contra los intrusos, racista por definición. 6. Surgimiento de la frustración individual o social mayoritaria por crisis económica o humillación política. 7. Nacionalismo superficial para quienes no tienen identidad propia, idea del complot, el enemigo interno o externo. 8. Sentimiento de humillación por la riqueza ostentada o por la fuerza de los enemigos. Y aquí hay saltos retóricos. Los enemigos son demasiado fuertes y demasiado débiles al mismo tiempo. Incapacidad de valorar objetivamente la fuerza del enemigo. 9. Estado de guerra permanente con idea de solución final. Incapacidad de pensar en la paz. 10. Elitismo. Desprecio por los débiles. Elitismo popular, sin embargo, el líder es el más fuerte. Estructura jerárquica de desprecio a los subalternos. 11. Heroísmo como norma. Culto a la muerte como recompensa de vida heroica. Impaciencia por morir y porque otros mueran. 12. Machismo y condena intolerante de costumbres sexuales no conformistas, desde la castidad a la homosexualidad. Las armas son para Eco erstats fálicos, sustitutos de su miembro viril. 13. Populismo cualitativo, no derechos individuales, derechos populares. La voz o respuesta emotiva de un grupo seleccionado de ciudadanos puede ser representada o aceptada como la voz del pueblo, opuesta a los, entre comillas, podridos gobiernos parlamentarios. Duda de la legitimidad del Parlamento. 14. Neolengua o empobrecimiento del léxico y sintaxis elemental, limitando el instrumento de razonamiento complejo o crítico. Y aquí terminan los 14 puntos que Eco puntualiza. A partir de ahora voy a leer algunas ideas. Acá, a partir de ahora ya no es el texto de Eco, sino una interpretación del texto de Eco. Esto obviamente va a quedar desactualizado. A medida que pase el tiempo vamos a tener más evidencia de si esto coincide o no coincide con las ideas fascistas. Este texto fue escrito, recuerdo, en diciembre del 2023. El texto no sufrió modificaciones desde ese momento, desde diciembre, siendo hoy el mes de febrero. Estamos a mediados de febrero. Y bueno, ahora voy a puntualizar los 11 ítems. Algunos están vacíos
y bueno, vamos a empezar a leer para hablar un poco y compartir algunas ideas. El primero es el culto a la tradición. La verdad fue anunciada y solo podemos interpretar el oscuro mensaje de la tradición. Bueno, Javier Milei tiene una defensa a ultranza de la propiedad privada. También al mismo tiempo está a favor, entre comillas, de la vida, está en contra del aborto, está a favor de la iglesia, del judaísmo, como tradiciones fundamentales. Entonces, a partir de ahí uno puede hacer un paralelismo y decir que el culto a la tradición está muy presente por lo menos en el discurso de Javier Milei y de su séquito. 2. Rechazo al modernismo, o sea, un irracionalismo, rechazo a las ideas modernizadoras. Bueno, Javier Milei está en contra de la educación sexual integral en los colegios, contra las ideas de dar más derechos a las poblaciones vulnerables. Entonces, está claro que hay un contramodernismo en su forma de ser, en su forma de pensar. Vamos a ver en qué decanta. 3. El 3 no tiene el culto a la acción por la acción. Pensar es castrante y la cultura crítica sospechosa. Explorar, bueno, acá en el 3... el culto a la acción por la acción es, por ejemplo, lo que decía sobre explotar el Banco Central. Yo añado, dándole un poquito más de actualidad, que se está emitiendo todavía dinero. El Banco Central lo quería explotar para que deje de dinamitarlo. Quería dinamitarlo para evitar que se siga emitiendo moneda. Bueno, actualmente el Banco Central sigue funcionando y emitiendo moneda. Si no, el país no podría funcionar. Eso ya es a título personal. Pero bueno, el discurso es: vamos a romper todo, motosierra por todos lados, explotar el Banco Central, la acción por la acción. No hay un fin ulterior que no sea lastimar o herir o lograr objetivos concretos. 4. Pensar distinto o el desacuerdo es traición. Bueno, los primeros que abandonaron su partido fueron tratados como traidores. Léase Maslatón y Espert. Maslatón fue tratado como un traidor y no... aparentemente, según las declaraciones de Maslatón, no le dirige la palabra, pide reuniones y no se las da, etc. Espert pasó algo parecido cuando se separaron de partido. Cuando la Libertad Avanza se separó de Espert. Sin embargo, hoy, dándole un poco de actualidad, ya siendo febrero, siendo Espert parte del PRO actualmente, Espert trabaja para las comisiones en la misma línea que el gobierno. Trabaja para Libertad Avanza, siendo uno de los comodines que ataca y vocifera contra la oposición. Le hace izquierda, le hace kirchnerismo, le hace peronismo, le hace lo que ellos llamen oposición. 5. Consenso por miedo a la diferencia. Contra los intrusos, racista por definición. Acá no hay comentarios. 6. Surgimiento de la frustración individual o social mayoritarias por crisis económica o humillación política. Acá lo que se escribió en su momento es que se aprovecha a las clases medias jóvenes que emigran o desean cobrar en dólares para proteger sus ahorros, a las clases medias más pobres que están en la precariedad laboral o en condiciones habitacionales graves, a un grueso de la población que detesta las victorias populistas o kirchneristas. Entonces, a partir de la frustración de las clases medias que desean mejorar su poder adquisitivo, a partir de la insatisfacción de las clases sociales más pobres, que tenemos un montón de problemas, déficit habitacional, tenemos bajos salarios, sufrimos la inflación, no tenemos buenas paritarias, bueno, todo lo que se nos pueda ocurrir,
tenemos que viajar mucho para ir a trabajar, vivimos lejos del lugar de trabajo, hay poco trabajo, hay desempleo. Todo lo que nos imaginemos, bueno, todo esa rabia, ese enojo, esa frustración que tenemos como individuos en esta sociedad, la usó a su favor. Y después también tenemos, por la humillación política de todo un arco de pensamiento de derecha, léase pensamiento machista, los machistas, estamos hablando de algo transversal a la política, personas que se sienten agraviadas porque hay ESI en los colegios, personas que se sienten mal por el lenguaje inclusivo, hablamos de un malestar por medidas simbólicas más que materiales, o personas que se sienten mal porque hay una AUH, hay una asignación universal por hijo. Entonces todas esas, o potenciar trabajo, subsidios, todo tipo de subsidios, todo lo que son subsidios genera un malestar en la moral o en el sentimiento de orgullo de algunas personas que se sintieron mal porque a otros o a ellos mismos les daban subsidios, y ahora evidentemente ya yendo ahora al mes de febrero, con la quita de subsidios y todo lo que hay en el transporte público y todo lo que va a haber, todo lo que se está prometiendo que va a haber, el boleto pasó de 80, ahora está a 300 o 270 al mínimo, pero es un ficcional, ya son 300 de mínimo. El subte que promete ahora está a 100 y algo y promete estar a 500 en un mes. Entonces eso es el tarifazo en transporte. Después van a venir, seguimos con sueldos paralizados y sigue subiendo la inflación, primero un 25 y después un 20. Si no recuerdo mal, diciembre fue 25 y enero fue 20. Entonces, mientras que los sueldos están casi paralizados. Entonces, bueno, toda esa bronca que se suponía que se iba a resolver con este gobierno, evidentemente no estaría siendo resuelta. Y sin embargo, a pesar de todo eso, la culpa es del kirchnerismo, la culpa es de los populistas, la culpa es de los zurdos empobrecedores, etc. 7. Nacionalismo superficial para quienes no tienen identidad propia, idea del complot, enemigo interno externo. Bueno, acá lo que se escribió es hay un nacionalismo de fútbol, pero abandono el reclamo de la soberanía por Malvinas. También hay una idea de complot de los políticos corruptos o de los zurdos empobrecedores. Evidentemente el nacionalismo superficial lo genera Milei en su discurso cuando habla de los argentinos de bien, y cuando no se es argentino de bien porque no se piensa como él, se es un zurdo empobrecedor o se es lo que sea, todos los adjetivos calificativos negativos que utiliza contra sus adversarios políticos, que los califica de enemigos o traidores. También, bueno, tenemos ese nacionalismo superficial cuando quiere protegernos de un enemigo externo. Esto lo estoy agregando ahora. Por ejemplo, cuando quiere protegernos del comunismo, de China, corta lazos con China, quiso cortar lazos con Brasil, pero al final no lo terminó haciendo. También tuvo un enemigo externo que fue el Papa Francisco, que al día de hoy ya lo fue a visitar al Vaticano. Entonces él decía que era el representante maligno en la tierra, y eso es una campaña política. 3 meses después está besándole la mano. Entonces vemos que el status quo sigue siendo todo lo que es simbólico en el status quo se mantiene, y los discursos de él se van adaptando. Sin embargo, tiene todavía
declaraciones en contra del comunismo internacional y del socialismo o del keynesianismo empobrecedor, etc. Esos serían los enemigos externos, y los enemigos internos serían todo lo que es la oposición política, que están en una especie de complot para que su gobierno no continúe. Ese complot se da a entender cada vez que él reafirma su posición de que él va a continuar y que no va a renunciar, porque aparentemente el complot lo que busca es su renuncia o que decline su presidencia por la presión de los sindicatos, etc. 8. Sentimiento de humillación por la riqueza ostentada por la fuerza de los enemigos. Saltos retóricos. Los enemigos son demasiado fuertes y demasiado débiles. Incapacidad de valorar objetivamente el enemigo. Bueno, en este caso es claro cuando él dice, por ejemplo, los enemigos son débiles cuando dice somos superiores estéticamente, la casta tiene miedo. Pero los enemigos son fuertes cuando dice se alían con la casta cuando el enemigo se alía con la casta y la casta tiene que ser vencida. Porque está hace, no sé, 100 años en el poder y ellos tienen el control de la economía. Bueno, entonces hay un enemigo muy débil, que es inferior en casi todos los aspectos, pero al mismo tiempo, cuando hay que unirse, es porque hay que unirse contra un enemigo evidentemente poderoso, que sería el peronismo, o la izquierda, o etc. 9. Estado de guerra permanente con idea de solución final. Incapacidad de pensar la paz. Bueno, la solución del conflicto para echar a los mismos de siempre, según él. La solución económica sería dolarizar, y socialmente es eliminar el kirchnerismo de la faz de la tierra. Y cuando se habla de kirchnerismo siempre hay que aclarar que el kirchnerismo no solamente es como una decantación del peronismo, sino también es una alianza entre distintos tipos de pensamientos progresistas. Y lo que se está hablando cuando se habla del kirchnerismo, se habla de la izquierda, de todo lo que es el arco izquierda y progresista de centro de la Argentina, incluido la izquierda que no está aliada al kirchnerismo. Estamos hablando del FIT, del Polo Obrero, del Partido Obrero, del partido del PTS, bueno, etc. 10. Elitismo, desprecio por los débiles. Elitismo popular, sin embargo el líder es más fuerte. Estructura jerárquica de desprecio a los subalternos. Los débiles para Milei son los piqueteros y los planeros, que cobran planes sociales, los del curro del CONICET y los derechos humanos, los ñoquis del Estado. Y el líder es Javier Milei y su hermana, que toman las decisiones indiscutibles. Los subalternos son puestos o sacados a necesidad, y eso se nota en el armado del gabinete presidencial, y se nota en todos los puestos jerárquicos que están debajo del gabinete, que en cualquier momento pueden estar renunciando, pueden estar haciendo enroques, porque hay algo que no le cerró a Milei de sus actitudes. El 11 es el heroísmo como norma, culto a la muerte como recompensa de la vida heroica, impaciencia por morir y que otros mueran. Y ellos, Milei tiene un discurso heroico, porque él dice, él tiene una retórica heroica. Él dice, se autodenominan en una gesta heroica por luchar contra la corrupción. Si bien no corresponden directamente a Milei, son parte de los idearios antikirchneristas, como los del autor del atentado CFK, Sabag Montiel, y el centro Kyle Rittenhouse de la ciudad de La Plata, son simpatizantes de Milei y Bolsonaro, entre otros. Entonces tenemos grupos de extrema derecha que están de extrema derecha, o grupos más que de derecha, estaríamos hablando de militantes violentos, militantes que usan los atentados para atacar a sus enemigos políticos, y todo ese discurso está apañado, podría decirse, pero también está contemplado
por Milei no les cierra las puertas, no los desprecia, no los vilipendia, no los rechaza de sus filas políticas, de las filas que accionan políticamente en las calles. Entonces son y no son parte. Son grupos extremistas que simpatizan con Milei y Milei no les da la espalda. Después el 12, el machismo, condena intolerante de las costumbres sexuales no conformistas, desde la castidad a la homosexualidad. Las armas son el ersatz fálico, son sustitutos de su miembro viril. Bueno, acá básicamente hay que analizar todos los comportamientos machistas y contrarios a los derechos femeninos y de las diversidades sexuales. Y muchos de sus simpatizantes declaran abiertamente estar a favor de la aportación de armas. Son dos cosas que pueden ir separadas o juntas. Hay una movida del núcleo duro de Milei de hablar a favor de la aportación de armas, enseñar a usar las armas. Hay youtubers y todo lo que podamos encontrar en redes que se dedican a instruir a las personas para que tengan sus armas legalmente. Y esto lo ven como es muy parecido a lo que hacen en Estados Unidos con la aportación de armas, que lo ven como un derecho. Inclusive en Estados Unidos la aportación está permitida en la vía pública, enfundada, el arma enfundada. Entonces ellos lo que proponen acá en Argentina es, bueno, por lo menos tenerlas en las casas, que todos los ciudadanos estén armados por si para defender a su familia, que sería como lo más importante, ¿no? Y después el tema de los derechos en contra de los derechos femeninos, eso es parte constitutiva de su discurso, donde niegan completamente al feminismo. O sea, el feminismo es un enemigo para su discurso y es una aberración porque no debería existir. Después 13. Populismo cualitativo. Prima derechos populares. Prima de derechos populares a los individuales. La voz o respuesta emotiva de un grupo seleccionado de ciudadanos puede ser representada o aceptada como la voz del pueblo. Dudar de la legitimidad del Parlamento. Bueno, siendo febrero, viendo lo de la ley ómnibus, que yo diría que es la ley tanque, el tanque que ha sido desarmado en pedazos por los legisladores. Más de la mitad de las, creo que eran 600 leyes, se dieron de baja o se cambiaron. Hubo muchas negociaciones y al final Milei tuvo que recular y darla de baja. Sin embargo, eso implicó que él cuestione la legitimidad de la legislatura, del poder legislativo, porque él declara que no puede gobernar si no lo dejan gobernar, si le tiran abajo las leyes. Entonces él va a tener que gobernar por decreto. Entonces ahí hay un punto. Está en contra de todo lo que se lo ponga a él, en este caso el poder legislativo, y al mismo tiempo él tiene un grupo de gente, un grupo seleccionado de ciudadanos que son portadores de la opinión popular, que son sus partidarios, que están en las redes sociales, que están en las calles, y ellos representarían para Milei la voz de la gente. ¿Qué dicen estos partidarios cuando les preguntan por la calle si están bien económicamente? Y ellos no pueden mentir mucho. Generalmente la mayoría dice que la crisis no les afecta o que hay que seguir trabajando y que nada para ellos cambió. Entonces ellos quieren implantar por medio de sus partidarios, de su grupo minoritario, esa concepción que es muy aceptada, es parte del sentido común. Lo quieren volver parte del sentido común, reforzándolo.
para darle legitimidad a este gobierno, que evidentemente todos sus pasos son para empobrecernos más. Y el 14, que es neolengua o empobrecimiento del léxico y sintaxis elemental, limitando el instrumento de razonamiento complejo crítico. En este caso, hago un comentario. Yo creo que justamente si hay que darle un mérito a Milei, es que se empezó a hablar de temas de economía que antes no se hablaban o que no estaban tan en agenda. La realidad es que muchísimos de los comentarios que hacen son en base a memes. No hay comentarios muy fuertes, muy ¿cómo se puede decir? Fundamentados en las redes. Entonces el problema de eso es que tenemos un enriquecimiento del léxico, porque se está añadiendo un montón de temas nuevos, o temas que hace décadas que no se hablaban, pero hay al mismo tiempo un empobrecimiento en los argumentos, porque si nosotros vemos cómo se desarrollan los debates en redes sociales o en las calles o con sus partidarios, no se puede debatir demasiado. Es básicamente es creer o reventar, aceptar las ideas de ellos o mantenerse en la ignorancia. Entonces ahí hay como una vuelta de tuerca a esto. Entonces no podría decir que Milei genera una neolengua o un empobrecimiento del léxico, pero sí que las actitudes que tiene, de hecho tiene un léxico relativamente enriquecido, pero inclusive tocan temas que antes no se discutían, más allá de que uno puede no estar de acuerdo en sus conclusiones. Pero lo que sí se nota es que el pensamiento crítico y el razonamiento complejo todavía no son, no están puestos en juego en este momento. Las discusiones son bastante sencillas y pobres. Pero ahí sería como ni un sí ni un no. Bueno, no sin querer alargarlo más, esto es todo el material, y espero que le haya servido de ayuda a alguien para entender si de estos 14 puntos se puede decir que el gobierno de Milei a lo largo de sus 4 años cumplirá algunos o no los cumplirá, y si es suficiente. La pregunta es si es suficiente esto para que coagule en un fascismo. Hace poco, ya esto es a título de la actualidad, hace poco ya hay personas que están hablando del fascismo de Milei. Le hace Felipe Piña hace menos de una semana. Y cuando uno habla de fascismo, creo que hay que profundizar más. Creo que acá hay algunas claves para entender por qué se está hablando de fascismo cuando se habla de Javier Milei. Más allá de que por ahí las personas no estén abiertas a decirle fascista, yo no le digo que es nazi. De hecho, no me parece nazi. Milei adoptó el judaísmo. De hecho, diría que es sionista. Quiere mover la embajada argentina a Jerusalén. Así que nazi no es, desde mi punto de vista, hoy, si me preguntan. Nazi no es. No desea erradicar a los judíos. De hecho, es parte de un pequeño grupo de una escuela, de un dogma que hay dentro del judaísmo, que es grande como movimiento. Pero sí, dentro de estos
14 elementos que nombra Umberto Eco en el libro 5 escritos morales. Se llama El fascismo eterno, este texto, que recomiendo muchísimo leer. Está en redes, voy a dejar el link abajo en la descripción, tanto del texto, para que quien quiera leerlo, porque esto está durando más de 30 minutos, se puede leer quizás en 10. No hay comentarios, todo esto es el texto puro sin comentarios. Yo hice muchos comentarios en el medio. Y por ahí se puede compartir, no tiene... Yo creo que no tiene desperdicio y vale la pena por lo menos profundizar sobre estos temas. Así que bueno, dejo tanto el texto original de Umberto Eco como el escrito, que sería como un resumen aplicado a la figura de Javier Milei. Muchísimas gracias a las personas que están o escucharon este podcast o esta grabación, y espero comentarios negativos, positivos, para mejorar el contenido y qué otros temas les parecen que sean importantes